Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la plantilla del personal, cómo funciona, cuál es el objetivo y para qué nos sirve esa plantilla del personal, ¿vale? Nos dice que dentro de esta plantilla del personal es un documento, ese documento de personal, donde se va a llevar una organización de manera enumerada a los empleados de la empresa, incluyendo sus cargos y sus salarios, así como el número de empleado, formación de las funciones que realizan, responsabilidades de cada empleado, requisitos de la educación y experiencia y plazos de los proyectos. Esta plantilla del personal puede ser un documento digital o físico y su contenido va a variar de empresa a empresa, que busca que la composición de la plantilla dependa de la naturaleza y del objetivo de la compañía. Algunos de los objetivos de una plantilla del personal son contar con personal necesario para poder desempeñar los cargos de la empresa, orientar los planes de reclutamiento y selección del personal, orientar la planificación de los procesos de desarrollo profesional de los empleados y calcular los gastos del personal. Una plantilla de personal es ideal para que nosotros podamos hacer una planificación inicial del personal y poder desarrollar el número de empleados, la identificación de las oportunidades de capacitación y la revisión o previsión de futuras necesidades laborales. Esta plantilla laboral cabe destacar que siempre va a encontrarse de manera alineada con los objetivos de la compañía, es decir, la relación de las personas que ocupan cada puesto, que deben de poseer criterios específicos y generales para poder desarrollar su actividad, lograr alcanzar los objetivos y plantearlos a la empresa, así como las metas establecidas. El principal objetivo de toda plantilla laboral pues es contar con un personal necesario en dicha plantilla para poder desempeñar los puestos establecidos en esta. El que se plantea es el objetivo donde se va a avanzar en una consecución de los objetivos y las metas, ya que además, pues obviamente lo descrito antes, pues va en la plantilla laboral. Se asume la responsabilidad de cumplir con los objetivos y metas que se han planteado a la empresa y para esos puestos pues se va asignando con las funciones específicas, por lo que se requiere pues una planeación idónea para ocupar dicho puesto. El que se plantea o esta plantilla laboral debe de destacar siempre, obviamente, en encontrarse de manera pues muy alineada con el objetivo de que la compañía o la empresa tenga esta relación de esas personas y que ella pueda describir ahora sí que la relación y lo que posee cada uno de los empleados de manera pues específica, ¿no? Estas actividades a desarrollar pues obviamente es poder alcanzar estas metas establecidas con el principal objetivo pues de la plantilla laboral es que yo pueda tener un conteo necesario de mi personal y cada actividad que va a desempeñar cada uno. El que se plantea este objetivo se basa en la consecución de los objetivos y de las metas, ya que además de lo anterior descrito, pues toda la plantilla laboral asume esa responsabilidad de poder cumplir con objetivos y metas que se han planteado durante todo el proceso en la empresa y para ello pues se van asignando diferentes funciones específicas para que esas personas puedan ocupar dicho puesto. Por lo general, cuando nosotros realizamos o elaboramos estas plantillas, aquí nos dice cómo hacer una planificación de la plantilla laboral. Principalmente pues vamos a hacer una plantilla laboral que corresponda dentro de una empresa, obviamente desarrollada por el área de recursos humanos, que va a estar alineada con la dirección de la empresa, con el responsable de llevar esa elaboración de esa plantilla y que pueda realizar una correcta planificación precisa con una serie de criterios como por ejemplo realizar un inventario con habilidades requeridas para cada puesto, determinar la posible repercusión de un plan estratégico en las diferentes unidades organizativas, definir el impacto dentro de cada una de las organizaciones y asimismo por lo general elaborar una plantilla de personal pues nos va a llevar a que nosotros podamos ser especialistas en el manejo de esta área debido a que debemos de conocer perfectamente bien la plantilla y la importancia de que podamos gestionar administrativamente esta plantilla.
Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el nombre, el contrato, si es indefinido, temporal, los estudios que tiene, el cargo y el salario. Ese es un ejemplo más o menos de una plantilla que nosotros tenemos que realizar con nuestros empleados para que podamos conocer un poquito de ellos, cuál es su puesto, su descripción y para lo mejor poder hacer sus cálculos más rápidamente. Cuando hablamos de definir una plantilla del personal, es un documento que establece de manera clara y detallada las funciones y las responsabilidades de cada empleado dentro de una organización. Este documento también puede incluir información adicional, como son los requisitos de educación y de experiencia por cada puesto, así como los plazos de entrega de proyectos y las métricas de rendimiento esperadas. Una plantilla de personal efectiva pues ofrece una serie de beneficios para los empleados. 1. Facilitar la asignación de las tareas y de los proyectos. 2. Evitar la duplicación o superposición de funciones. 3. Permitir identificar áreas donde se necesiten contrataciones adicionales. Facilitar el proceso de evaluación del rendimiento de los empleados y ayudar a definir claramente las expectativas y las responsabilidades de cada empleado. Además de estos beneficios, una plantilla del personal efectiva también puede contribuir a mejorar la comunicación interna en la organización, a establecer claramente las funciones y las responsabilidades de cada empleado, que se eviten los malentendidos y que se fomente un ambiente de trabajo más colaborativo y más eficiente. Otro aspecto importante de una plantilla del personal efectiva es que puede ayudar a identificar oportunidades de crecimiento y desarrollar para los empleados, tener una visión clara de las responsabilidades de cada puesto y que los empleadores puedan identificar sus áreas a las que pertenecen y adquirir nuevas habilidades o asumir mayores responsabilidades que a su vez puedan contribuir a un desarrollo más profesional dentro de su ámbito. Un diseño de plantilla personal, pues una vez que nosotros lo hayamos identificado o conozcamos las necesidades del personal, es hora de diseñar la plantilla, asegurándonos de incluir todos los puestos necesarios y de asignar todas las responsabilidades de manera clara y detallada, y que también es importante considerar la jerarquía dentro de un equipo y establecer las relaciones de dependencia entre los puestos. En aquel diseño de esta plantilla, pues es recomendable crear un organigrama que visualice la estructura del equipo, mostrando la distribución de roles y responsabilidades de forma gráfica, es decir, facilitar la comprensión de la organización interna de la empresa y promover una comunicación más efectiva dentro de los miembros del trabajo, ¿vale? Los objetivos principales de la plantilla del personal pues es contar con el personal necesario que pueda desarrollar los cargos dentro del área, especialistas en el estudio de esta plantilla que puedan ayudarnos con objetivos como uno podría ser determinar el impacto que tendrá el desarrollo de nuevos planes o de nuevas estructuras de la empresa y tomar algunas previsiones, orientar sobre los planes de reclutamiento y selección del personal, orientar la planificación de los procesos de desarrollo profesional de los empleados y poder calcular los gastos de manera personal. Los criterios para que nosotros podamos elaborar esta plantilla de recursos humanos, luego de conocer qué es la plantilla y tomando en consideración los puntos de las necesidades que debemos de satisfacer, debemos de cumplir con la elaboración de la misma, utilizando ya sea el Word, el Excel o el PowerPoint, como nosotros nos acomodemos. Y obviamente los mencionados criterios van a crear o se van a desarrollar dentro de la empresa. Los objetivos, planes y proyectos, el impacto de un plan estratégico para las unidades organizativas, las necesidades del personal pueden realizar sus actividades, habilidades de destreza y competencias que debe tener la persona que va a ocupar el cargo o el desempeño. Uno de los recursos más importantes de la empresa pues es su personal, es decir, las personas que trabajan en la organización desempeñando diferentes funciones en distintos niveles de gestión y obviamente saber más sobre el tema. Podemos leer artículos donde nos refieran ejemplos de plantillas personales, cuáles son los criterios que se toman a consideración, cómo es una elaboración y cómo se determina una función de actividad dentro de esta organización y dentro de este desarrollo. Esos son algunos de los ejemplos que nosotros podemos utilizar o podemos hacer a lo largo de nuestro desempeño, nuestro desarrollo, para que nosotros podamos cumplir con estas actividades, ¿no? Y poder saber de qué manera nosotros vamos a realizar nuestra plantilla, porque recordemos que la plantilla nosotros la vamos a realizar en base a las necesidades de quién, pues de nuestra empresa, ¿no?
No podemos desarrollar una plantilla que a lo mejor ya tenemos tiempo con ella o una plantilla de otra empresa, porque recordemos que cada empresa pues tiene ciertas diferencias o ciertas actividades, ciertas políticas, ¿no? Que nosotros debemos de cumplir. Entonces, a grosso modo, pues ese es un poquito de las plantillas que nosotros podemos hacer. En algunas se elaboran incluyendo datos de valor o de ciertas tareas en específico, otros con objetivos muy generales, objetivos de la plantilla de la empresa, estructuras dependientes de la empresa, descripción del puesto, crecimiento financiero, a lo mejor que ha tenido la empresa a lo largo del proyecto. Obviamente estas disposiciones pueden ayudar a que nosotros podamos disponer de los trabajadores y profesionales indispensables, es decir, tener el recurso correcto para el cumplimiento de cada una de las tareas y que de cada una de las metas y asegurarme yo que mi cantidad de empleados por área o por departamento está satisfaciendo completamente las necesidades o los requerimientos que yo tuve en su momento. Reducir los costos a lo mejor del exceso de contratación, porque teniendo una plantilla pues puede ser más fácil que pueda ajustarla. Ajustar la cantidad de empleados conforme a compañías o conforme a objetivos, experiencias, a crecimientos financieros. Adaptar los puestos de trabajo a las estructuras de la empresa, nuevos planes, a facilitar los procesos. Hay unas plantillas que los llaman RPT, que esto es como una reevaluación de la elaboración de esta plantilla, donde se utilizan organizaciones o la utilizan organizaciones de gran tamaño, plasmando todos los puestos de trabajo en una especie de mapa mental o estructural, donde jerárquicamente ponemos los distintos departamentos y cada uno el lugar que ocupa, ¿no? En esta plantilla del RPT se complementa bastante bien porque obviamente nos ayuda a que nosotros podamos enlistar y poder visualizar las estrategias y los organigramas que tenemos dentro de la empresa. La mejor manera de hacer una plantilla, la mejor profesional en recursos humanos, pues es elaborarla a partir de una actual o de una que ya exista, obviamente con ciertas modificaciones que nosotros vamos a hacer para poder adaptarlas o llevarlas a cabo. Esta plantilla se inicia desde cero, obviamente sin considerar a los empleados actuales. Debe adaptarse a la plantilla base y se genera un listado de las habilidades que se requieran para cumplir las metas y las tareas de cada puesto. Esto se conoce como inventario de habilidades. ¿Por qué? Porque me ayuda a que yo pueda ir reorganizando. Este plan estratégico de las empresas tendrá un impacto muy grande dentro de estos equipos o dentro de estos procesos porque va a ser de manera vital el que yo impulse a esas personas a aspirar a otro margen, a captar otros traslados, otras actividades que le permitan a él desarrollarse o un crecimiento dentro de la empresa. Las plantillas más avanzadas y más eficientes pues incluyen registros de las medidas de un plan estratégico repercutidos de manera organizativa. Se define de manera clara de impacto del personal, rendimiento, finalidad, y lo que busco es diseñar este proceso, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a llegar a mi objetivo? Si tengo o no tengo obviamente al personal desarrollado, ¿no? Hay plantillas que desarrolla la SEP, pero esta las desarrolla de manera digital, lo que hace que podamos conocer direcciones, subdirecciones, departamentos, jefaturas, supervisiones, escuelas, niveles educativos a los que pertenece, pero esta plantilla es diseñada únicamente por la SEP, ¿no? Ellos se encargan de hacer su diseño porque obviamente pues el mundo de empleados es mucho más grande, ¿no? que el que nosotros manejamos o que vamos a manejar nosotros dentro de una empresa. El formato de esta plantilla, pues sí, es un poquito diferente al de un personal normal de una empresa. ¿Por qué? Porque obviamente pues es a nivel SEP, ¿no? A nivel docente. Ya más adelante pues tendremos la oportunidad de conocerlos. Utilizando estos formatos, nosotros podemos hacer un cálculo de manera anual de los métodos que estamos siguiendo y qué tanto hemos avanzado en nuestro proceso, utilizar los días a lo mejor cotizados, utilizar las horas cotizadas, a lo mejor poder pagar un tiempo extra. Va a ser mucho más fácil si nosotros diseñamos o realizamos una plantilla, porque nos va a permitir que podamos conocer o que conozcamos un poquito más de este tema, ¿no? La tarea o la actividad es que se haga un resumen de las diapositivas enviadas para que se suba a plataforma. Recuerden subir sus tareas en tiempo y forma para que obviamente pues después no andemos corriendo con las tareas, ¿vale?
Cualquier duda, comentario, pues quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho su tiempo. Este tema no es muy amplio, la clase fue un poco corta. Ya el siguiente tema es un poquito más avanzado. Entonces, para no quitarles mucho tiempo, sé que todavía están en exámenes, haciendo algunas cosas. Les agradezco mucho y que pasen una excelente tarde. Gracias.